Tenemos tiempo de tertulia ahora para hablar con Juan Iranzo y con Miguel Córdoba. Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Muy buenos días, Juan. ¿Nos escuchas, Juan? Hola, buenos días. Buenos días, Juan. Miguel Córdoba, profesor de Economía Sí, de la sí, Universidad CEU perfectamente. San Pablo. Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenos tal? Buenos días. días. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Juan, ¿cómo ves la situación actual? ¿Cómo se está empezando el año? Y sobre todo hemos tenido subasta de renovables, ahora tenemos renovación de ERTEs. Parece que el pico de la curva, ayer decía Fernando Simón que estamos llegando ya a él, pero ¿cómo veis la situación? ¿Qué fotografía, Juan, ves ahora mismo? La situación económica en estos momentos hay una gran incertidumbre porque no es lo mismo que el tema se doblegue en marzo que en abril, que en mayo, etcétera, ¿no? Es decir, no es lo mismo que se salve el verano a que no se salve, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, eso es incertidumbre y depende de temas sanitarios y no es factible. A mí me preocupa mucho más la situación de las cuentas públicas, el deterioro tan profundo que se está produciendo, la enorme cantidad de gasto que ha provocado, por ejemplo, el tema de ERTEs, la ausencia de ingresos, porque lógicamente las empresas, si no trabajan, o los autónomos, si no trabajan, pues no ganan, pierden dinero, y no solamente para este año, porque lógicamente generan bases imponibles negativas para años siguientes. Es decir, vamos a estar 2 o 3 años de sequía de ingresos y de aumento enorme de gasto. Eso para una economía tan tocada como la española, que claramente ha sido la peor en términos de déficit en los últimos 10 años, pues en Europa, pues lógicamente es la puntilla. Yo creo que tenemos que primero acabar con el COVID. Creo que en verano veremos cuál es la situación y, bueno, a mí me gustaría conocer cuál es el plan de choque del gobierno, aparte de un presupuesto para 2021 que creo que no se cree nadie. Vamos a ver si nos puede escuchar ahora Juan Iranzo. Juan, buenos días. No, ahora intentamos recuperarle. Teníamos ayer, Miguel, un dato además muy llamativo, a pesar de todo lo que se había sucedido con el coronavirus y la cantidad de funciones que se vivieron en 2020, se consiguió superar la barrera de los 10.000 millones de euros en pago de pensiones en el mes de enero, sobre todo porque la subida del 2020 no fue en enero, con lo que hemos vivido. Es como si comparáramos con desde hace 2 subidas, ¿no? Pero la cantidad de 10.000 millones en la situación actual con las cuentas parece que empieza a ser un poco complicada y peligrosa. Bueno, complicada, no, realista. Y sobre todo va a empeorar en los próximos 25 años, año a año, permanentemente. Por 2 motivos. Uno, por un aumento de volumen de pensionistas. Estamos ahora mismo en cerca de los 10 millones, vamos a pasar a 15 millones más o menos para el 2050, o 50% más de jubilados. Y segundo, porque venimos de una etapa, en los años 80, 90, e incluso la primera mitad de la década pasada, la primera década del siglo XXI, que los salarios eran más elevados, había un boom económico razonable. España en aquellos tiempos se aproximaba a Europa, no como ahora, pero claro, al hacer la media de los 21 años que ahora mismo es para las pensiones, de los 25 que será mientras no cambie la legislación, pues va a ir subiendo y por supuesto que son 10.000 millones, pero dentro de 2 o 3 años serán 11.000. Entonces, y así sucesivamente. Claro, el agujero de las pensiones se tenía que haber previsto hace 20, 25 años, que seguro que lo sabían por los temas demográficos, que iba a ocurrir. Creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, pero es un fenómeno natural en España porque hasta 1995 las mujeres no se habían ido al mercado de trabajo y de golpe pasaron de 3 a 8 millones de mujeres trabajando del año 95 al 2005. Todas esas mujeres se jubilarán entre el 2030 o 2035, 2040. Lógicamente, esos 5 millones extras de pensiones, que es lo que va a provocar llegar a los 15 millones de pensionistas, pues va a provocar que la quiebra absoluta de la seguridad social. Por más que lo nieguen los creyentes de que invocar el Pacto de Toledo ya está todo arreglado. Juan Iranzo, podemos escucharte, verte ya. Dice el profesor Córdoba, el problema de las pensiones se conoce desde hace muchísimo tiempo. Desde el año 93, muchas personas venimos trabajando para tratar de modificar el actual sistema y, sin embargo, nuestro éxito ha sido muy escaso. Ahora ya no lo escuchamos. Miguel, estábamos viendo esa fotografía, ¿no? Y sobre todo la parte de las pensiones. Ahora llegan los ERTEs. Hemos visto también las previsiones del Fondo Monetario Internacional, son menores a lo que preveía el gobierno, como han dicho casi todos los centros de estudios, de análisis sobre el crecimiento. ¿Qué puede provocar esa desviación que el gobierno puede haber cometido como error en las cuentas
en el comportamiento de 2021? Bueno, yo no lo llamaría error, ¿eh? Yo creo que esas cuentas son más políticas que económicas. Pero bueno, vamos a ver. El FMI trabaja con modelos econométricos. Esos modelos econométricos se basan también en situaciones del pasado, las corrigen y con variables DAMI y esas cosas. Pero lo cierto es que no dejan de ser modelos que bueno, van tomando las cuentas como han sido y cómo prevén que ellos serán con algunas correcciones. Yo creo que sinceramente ese 5,9 de crecimiento que ha dicho para el año 2021 el Fondo Monetario Internacional se queda corto porque ellos normalmente intentan ser conservadores. Vamos a ser realistas. Esto de la pandemia empezó en marzo y ha habido varios meses en los que no ha habido problemas en verano, en el sentido de que se pudo abrir. Entonces, al final, meses, digamos, de cierre importante, a lo mejor han sido 6 en el año en 2020. Si aquí hemos empezado mal ya en enero y estamos todo el mundo preveyendo que va a ser igual de aquí al verano. Esos son al menos el mismo número de meses de confinamiento y de restricciones que hemos tenido en 2020. No veo yo ningún motivo por el que el comportamiento económico vaya a ser diferente en un país que depende tanto del turismo y del ladrillo como España, en torno a más del 40% del PIB, entre las dos cosas, pues va a ser diferente del año pasado. Entonces, todo el mundo quiere generar expectativas positivas. Sí, venga, que las expectativas cotizan en economía y esto puede tirar para adelante, no sé qué. Yo lamento ser pesimista en este aspecto, es decir, yo creo que va a ser un año similar al 2020 y sobre todo que los muertos que se van quedando por el camino, hablo de empresas y tal, etcétera, es decir, que lo que se haya muerto en el 2020 no creo que renazca en el 2021. Por tanto, yo me ataré a los machos y no sé si el gobierno tiene en la sombra un equipo que esté analizando la realidad al margen de las alaracas que se dicen delante de los micrófonos. Muchísimas gracias, Miguel Córdoba, profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU, por haber comentado estos temas con nosotros a primera hora de la mañana. Buen día y buen negocio, Miguel. Encantado, mucho gusto.